y va a volver todo a estabilizarse. Vamos a conversar de este tema con alguien que conoce esos pasillos, que conoce esos rincones de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, donde se están hablando estas cuestiones y por sobre todas las cosas, donde todos estos temas van a exigir algunas medidas inmediatas, van a exigir toma de decisiones en el corto plazo. Le damos la bienvenida a Liliana Franco. Lili, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Efectivamente está muy bien como describiste la situación. Eh, Hay preocupación, pero bueno, frente a este tipo de turbulencias, para no definir corrida todavía, porque me parece que corrida, y vos lo has vivido, es un poquito, Ujú. tiene otras características. Pero obviamente cuando empiezan estos drenajes hay que estar muy atentos, no Ujú. dormirse, no Claro. confiarse, porque observa, o sea, se dan por dos factores, uno lo racional, y yo te digo un dato, eh, haciendo cálculos, ya en 10 días el Banco Central muestra una caída de más de 3.000 millones de dólares de sus reservas. Esto incluye todo, ¿no? Incluye Ujú. pagos, etcétera. Pero a este ritmo es como preocupante, Claro. es como para decir, hey, para. Y Ujú. esos números no los mira Liliana, los miran los mercados, los Ujú. miran los analistas. Pero también vos has tenido otro factor que es muy importante cuando pasan estos hechos, que es la confianza. Ujú. Generalmente cuando vos tenés estas situaciones, desde el gobierno se sale a dar un mensaje. Fíjate que esto empezó hace 10 días en Claro. realidad. El ministro Caputo, un lunes por la mañana, eh, los mercados interpretaron que iba a haber un tipo de modificación en el sistema cambiario. Fue en un reportaje por la mañana. A partir de ahí es como que empieza, el exportador se sentó, es más, el sector agropecuario Claro. también empezó a liquidar un poco menos, a la El espera de ver exportador qué se pasa. sentó y el importador se paró, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, digamos, siempre pasa lo mismo, pero todavía no se está Ujú. dando tanto en ese segmento. Yo Ujú. diría que está más concentrado, si Claro. querés, en los especialistas de mercado. Ahora, ya han pasado 10 días. Ujú. Y yo te dije, ya el Central perdió 3.000 millones de dólares de reservas. Ojo, estamos hablando de que confirmado ayer por Cristalina Georgieva, Argentina va a obtener el 40%, esto serían unos 8.000 millones de dólares en un desembolso. Y bueno, en la práctica, viste, Ujú. este drenaje a mi juicio no puede seguir, Claro. porque si no, cuando empalme con el fondo, el efecto va a ser inferior. ¿Se Bien. entiende lo que digo, no? Claramente, y por otra parte me imagino que debe formar parte de la negociación de esta puntada final del acuerdo, que el fondo diga, muchachos, acuérdense de 2018, que toda la plata que le dimos se fue en intervención en el mercado. Exacto, o sea, no me gustaría estar en los Ujú. zapatos del ministro de Economía hoy, Ujú. porque realmente yo lo que veo no es un tema de solvencia, sino un tema de los, digamos, de los tiempos, ¿no? Y esto lo hemos hablado varias veces. Ujú. El programa es sólido, es cierto lo que dice el ministro de Economía, este acuerdo es diferente a todos los acuerdos que Argentina celebró. Ujú. Todos los acuerdos, desde que yo me acuerdo, ¿no? Que vengo cubriendo, siempre el planteo del Fondo Monetario es, muchachos, tratemos de bajar el déficit a 3%, dos por Claro. ciento. Acá estás, y tratemos de tener en 4 años superávit fiscal, acá ya tenés Ujú. prácticamente la mayoría del trabajo, por eso Cristalina Georgieva admite que Argentina se merece recibir más plata porque gran parte de lo que siempre pide el fondo ya se cumplió. Y se cumplió por cuenta de Argentina, ni siquiera Ujú. por una exigencia. O sea, esto es bueno, sobre todo para la reunión del board, en el sentido de mostrar, mira, esta gente es distinta, esta gente Ujú. vino a hacer el ajuste sin que nosotros se los pidiéramos. O sea, claramente ellos van a seguir con esa política, querramos o no querramos, o Ujú. les demos plata o no les demos plata. Y esto se ve en los números, claramente se ven los números. También otra de las demandas que tiene siempre el fondo es atender la cuestión de la pobreza, etcétera. Ujú. Bueno, mirá con los números de ayer, Argentina dice, mira, solito, sin tu ayuda, mirá lo que hizo. Sí. Entonces,
Otro de los puntos que siempre mira el fondo, que es, bueno, indudablemente el tema de la inflación. Bueno, ahí, mira, está bien, puede ser que este mes sea 2,5, pero mira lo que dice en un año y unos meses. Y el único punto objetable del Fondo Monetario, o que puede decir, hey, pará, no me convence, es el tema de la acumulación de reservas, que es otro clásico que pide el Fondo Monetario. Por Bien. dos razones lo pide, porque recordemos que el fondo presta dinero frente a problemas de balanza de cuenta corriente, entonces lógicamente la lupa está puesta ahí. Y ahí es donde el fondo va a decir, Mara, mira lo que te está pasando, Claro. mira lo que tenemos acá. Y yo me temo, o espero que no, que la línea no ponga trabas. Bien. Claramente, Cristalina Georgieva tiene una actitud muy positiva. De hecho, la sola Aunque referencia de ayer también puede considerarse inusual, ¿no? Tanto cuidado que tuvo, por todo, ejemplo, Yuri Kosak la semana pasada al hablar de lo que va a decidir el board y ayer diciendo, bueno, lo va a decidir el board, pero la Argentina se ganó, en base a las reformas que hizo y al ajuste que hizo, la Argentina se ganó recibir más de lo que el fondo presta habitualmente. efectivamente, yo te digo que llevo muchas décadas cubriendo al fondo y viene haciendo cosas inusuales, desde el préstamo a Macri en adelante, con Guzmán en el medio también, o sea, esto va para todo. Pero claramente uno lo que observa es que la línea política, Cristalina Georgieva es la línea política, está apoyando enfáticamente a Argentina. Y las resistencias me parece que vienen más por la línea técnica. ¿Por qué la línea técnica? Porque es la que te pone el gancho y es la que después termina siendo ex empleado del fondo. Entonces, ellos son más cautos que por ahí la línea política, que ve también en Milei. A ver, al fondo le conviene que a Javier Milei le vaya, pero no bien, muy bien, porque en el fondo Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, está aplicando gran parte de lo que siempre predicó el Fondo Monetario. Entonces, va a pasar en serio a ser un buen alumno si Claro, este y programa es el triunfa. ejemplo que necesita, ¿no? Es el ejemplo que necesita mostrar el fondo, incluso me imagino también puertas adentro del organismo, ¿no? Y No, puertas, no, puertas claro. adentro, puertas Lo que adentro. necesita es mostrar que al gobierno le va a ir bien. Ahora, ya que nos metemos en las elecciones, hay un cierre de listas del primer gran test electoral del año, que va a ser el de las elecciones porteñas, pero ¿qué está pasando en materia política y sobre todo qué está pasando con el PRO? Ayer en la cena de CIPEC, por ejemplo, nos contaba hace un rato Ariel Maciel que el distanciamiento entre el PRO y la Libertad Avanza se hace cada vez más visible. Las declaraciones de Mauricio Macri, más que distanciamiento, hablan de una relación casi recuperable, me atrevería a decir. Pero Sí. digo, ¿qué va a pasar en este año electoral y sobre todo en ese vínculo con el PRO? Es decir, ¿el gobierno sale a enfrentarlo abiertamente a Macri? Vos sabés que yo estuve en la cena de CIPEC y vos percibías que había un poco de preocupación por lo económico, pero no demasiado. Yo no percibí que los empresarios estuvieran sumamente. Vos pensabas un día con estas tensiones Claro. cambiarias, pues sí, estaban todos hablando del dólar. No, no lo. El eje de las conversaciones, al menos las que yo mantuve, no pasó por lo económico, curiosamente. ¿Sabés por dónde pasó? Por lo político. ¿Por Claro. qué? Porque que el gobierno, digamos, claramente haya roto con el PRO, les hace recordar a lo que pasó con el gobierno de Macri. El Claro. gobierno de Macri utilizó la misma estrategia, rompió o prácticamente expulsó a los radicales. Recordemos que Macri gana por una alianza. Entonces, ese temor a la inestabilidad institucional o de partido, ¿no? Ese temor a esa terrible, o sea, el eterno enfrentamiento, eso generaba más conversaciones. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un atraso en muchísimas áreas. Ok, vos solucionás lo económico, pero lo hemos hablado muchas veces acá. Argentina tiene un atraso de 15 años en materia de infraestructura. Claro. Argentina tiene atrasos en temas educativos. No es que tiene, o sea, está bien, solucionaste la macro, está todo bárbaro. Pero eso no quiere decir que Argentina va solo porque la macro, las soluciones va
a crecer y va a ser un gran país. Y las reformas profundas que demanda la Argentina, indudablemente no se van a hacer con un solo partido, porque hemos hablado muchas veces aquí que por más que ganen, arrasen en las legislativas, no van a tener mayoría. Está Entonces, claro, ¿no? vas a tener que ser... Y además está claro que el gobierno, para lo que le queda, incluyendo el proceso electoral de este año, va a tener que manejarse con esa situación Exacto. adversa en materia legislativa. Lili, te invito a sumarte. Vamos a estar ahora en comunicación con Héctor Torres, ex representante argentino al Fondo Uy, Monetario. sí, Quiero volver al acuerdo con el Fondo Monetario y quiero volver sobre todo a las palabras de ayer de Cristalina Georgieva. Desde el gobierno se festejaron y algunos analistas tratan de ser más cautelosos. Dicen, ojo que a veces el fondo habla con mucha cortesía, pero después hay que poner una firma en un papel.